Muy buenas noches para todos. Vamos a pasar al tiempo del mensaje. Ya estuvimos cantando nuestros himnos con los hermanos que están conectados. Y gracias a Dios por otra oportunidad en la cual podemos abrir su palabra. Y si ustedes recuerdan, las últimas reuniones hemos estado hablando acerca de Mateo capítulo 5, en lo que se ha dado o se te ha denominado el gran sermón del monte. Y en Mateo capítulo 5 ya vimos todas las bienaventuranzas. Estuvimos 3 reuniones, 3 predicaciones detallando cada una de las bienaventuranzas. Las pueden buscar ahí en nuestro canal de YouTube para repasarlas si lo desean. Pero seguimos en la lectura y esta vez llegamos a Mateo capítulo 5 versículo 13. Y nos vamos a detener en este pasaje el día de hoy, porque es un pasaje cortito, pero creo que muy relevante. Mateo capítulo 5, versículo 13, entonces dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, por darnos el privilegio y la oportunidad de abrir una vez más tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que tomes control de este tiempo y nos permitas aprender más en profundidad tus enseñanzas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy me he tomado el tiempo mientras preparaba este mensaje, leyendo una y otra vez, orando, buscando la guía del Señor. Y saben que los invito, si ustedes quieren en sus hogares y tener una información más detallada, yo simplemente voy a hacer mención de algunas cositas por arriba nada más. Lo importante, y hermanos, creo que ni yo tenía idea, era bastante ignorante acerca de lo importante que ha sido la sal, no solamente en lo culinario. Amados hermanos, pueden buscar en Wikipedia, en Google, pueden buscar la historia de la sal, así lo pueden buscar y van a tener un informe ahí detallado de la historia de la sal y de toda la economía que se movió en algún tiempo en torno a la sal. Hoy para nosotros la sal no es más que un simple aderezo o condimento, ¿verdad? Para nuestras comidas. Algunos utilizan la sal para, espantar los caracoles y que no se acerquen y capaz que alguna otra utilidad, hacer un poco de salmuera y demás, pero hermanos, los animo a buscar en Wikipedia la historia de la sal y se van a maravillar, como pasó conmigo, toda la información que hay y cuán importante ha sido para la historia de la humanidad la sal. Entonces, el Señor se presenta ante sus discípulos en este momento, en medio del sermón del monte, y luego de las bienaventuranzas, que habla acerca de la recompensa simplemente que aquellos van a tener, que aquellos que son fieles que van a tener, termina o continúa, mejor dicho, ese sermón con este pasaje: vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En Marcos capítulo 9 también hace referencia a esta parte del Sermón del Monte. En Marcos capítulo 9 versículo 50 dice: buena es la sal, mas si la sal
se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muchas veces se ha predicado y mucho se ha hablado en cuanto a la sal y su significado. Pero la sal, por ejemplo, para que ustedes puedan entender y poner en contexto su importancia, la sal, por ejemplo, era una ordenanza para los sacrificios. Y lo pueden anotar o simplemente me pueden acompañar en Levítico capítulo 13. Cuando Moisés da todas las ordenanzas para los ritos y las ceremonias que Dios había establecido, uno de los requisitos de los sacrificios o para los sacrificios que se ofrecían a Dios en el altar, dice así el versículo 13. El versículo 12 y 13. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. Está hablando de las ofrendas y de las cosas que se podían quemar en el altar. Pero dice el versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, como parte importante de el rito del hacer sacrificio, la sal era sumamente importante y no podía faltar sal. Ahora, en Números, y estos versículos simplemente los quiero mencionar para poner la sal en el contexto de la Biblia y tener alguna información adicional que simplemente Mateo capítulo 5 y en Números capítulo 18. En Números capítulo 18, hablando una vez más de los sacrificios y su significado, dice así, capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas en las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia contigo. La sal la vemos involucrada entonces en las ceremonias, en los ritos, en los sacrificios. Y a su vez, en el Números capítulo 18, menciona que es un pacto de sal. Y saben, la sal era tan importante en aquella época y en otras culturas que realmente se hacían pactos de amistad que eran inquebrantables con sal de por medio. Por ejemplo, era muy común en países orientales, si te invitan a comer, son cosas que ya prácticamente quedaron en el olvido, ya no se usan, y aún la palabra pacto ha sufrido una decadencia importante, porque hoy le llaman pactos a cosas que realmente no son un pacto y no tienen el mismo significado. Habían pactos que se hacían y eran inquebrantables, y había honor y había un esfuerzo importante. Y era algo sumamente con un alto sentido de moral y de responsabilidad, un pacto. Hoy en día la gente no tiene ese concepto, ¿verdad? Ahora,
Si te invitaban a entrar en una casa y participar con una comida con el anfitrión de ese hogar, y la comida estaba sazonada y había pan, era un símbolo de una amistad importante. La sal no se usaba como nosotros la usamos, de una forma tan liviana y cotidiana, que algunos la usan hasta para la superstición, ¿verdad? ¿Qué hace la gente el 31 de diciembre? Una de las supersticiones que se practica. A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que tirar el puñadito de sal para la espalda para que quede, bueno, no sé los significados que hay, pero son cosas que la gente hace. Sin embargo, en tiempos bíblicos, y estamos hablando que en el libro tanto de Levítico como de Números, Moisés lo escribió, y estamos hablando de alrededor de 1400, 1500 años antes de Cristo. La sal no era algo cotidiano, no era algo común como ir al supermercado y traer un paquetito de sal que te sale 40 o 45 pesos. Bueno, no sé, más o menos por ahí. No, la sal no era algo tan fácil, no era algo tan cotidiano. No todos podían tener sal. Y para poner la sal en un contexto histórico, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas, en el antiguo Egipto, por ejemplo, se han encontrado momias de 3000 años de antigüedad, ¿ok? Con sal como producto incorporado en el proceso de la momificación. Era muy importante para lo que era el comercio. La sal era un producto muy valioso, no cualquiera podía ir y comprar sal a un mercado o a la feria o a cualquier lado. No, la sal era solo que lo podían tener personas adineradas, la realeza. No era algo tan simple como hoy en día. Y eso 3000 años antes de Cristo. Los chinos, por ejemplo, una cultura milenaria, ¿verdad? Incluso la sal está relacionada con la Gran Muralla China, ya que el emperador chino financió parte de la construcción de la muralla china con impuestos que se ponían al comercio de la sal. Hoy en día en Europa hay sitios arqueológicos donde se han descubierto caminos con 100 kilómetros de longitud que comunicaban las minas de sal o los lugares donde se procesaba la sal con las grandes ciudades. El Imperio Romano, amados hermanos, en sus conquistas de Europa y Oriente, la sal era un producto muy valioso. Los chinos, por ejemplo, que es ahí donde se comienza a utilizar la cultura del salero, según Wikipedia, ostentaban el tener sal y lo ponían en las mesas, en los grandes banquetes de la realeza, como un producto sumamente exquisito. Y aquel que podía poner sal sobre una mesa realmente ostentaba de un poder adquisitivo muy, muy alto. Y hermanos, mientras yo leía un poco acerca de la historia de la sal, ¿por qué Cristo nos habría comparado con la sal? Y sí, es evidente por las cualidades. Es evidente que el Señor utilizó la sal como ese producto o ese mineral que realmente tiene usos formidables. En la antigüedad la sal se usaba para la medicina, no solamente para la comida. Se usaba para poder guardar los alimentos.
La carne era conservada en sal. Y todo eso se ha ido perdiendo porque obviamente los métodos de conservación han cambiado. Ya usamos la sal solo para la comida. Muy rara vez se usa la sal para la conservación de algún tipo de productos. El otro día estaba mirando unos videitos, ¿verdad? Y estaba viendo cómo se hacía la bondiola. Eso que es tan rico y tan caro para ir a comprar en el almacén, ¿verdad? ¿Por qué es tan caro? Bueno, porque no es algo que se hace simplemente de un día para el otro. A la bondiola hay que ponerla en sal, hay que dejarla un buen tiempo en sal, que se cocine bien en la sal, que se conserve, después hay que lavarla y hay que hacerlo todo un proceso, hermanos, y por eso es tan caro. Pero hoy en día, para nosotros, la conservación no tiene nada que ver con la sal, pero sin embargo, para los tiempos en los cuales Cristo nos comparó con la sal era sumamente importante, sumamente importante. Y hermanos, hoy en día, la sal fuera de nuestro ámbito hogareño, la sal se usa para la agricultura. La sal se usa para conservar lo que se cosecha, para que no se fermente y para que quitar gérmenes y demás de esos alimentos que se guardan para la agricultura, para la ganadería. En la ganadería la sal también se utiliza como alimento nutritivo para mezclar en la comida del ganado. Y hermanos, es increíble. Te animo, busca la historia de la sal, fíjate todo lo que dice ahí y vas a poder abrir tu mente en esta mención que hace, en esta comparación que hace el Señor Jesús de nosotros con la sal. Ahora, el Señor nos menciona y nos compara con la sal por su valor. Y esto lo descubrí leyendo esta historia de la sal. Cuántos cambios, cuánto comercio, cuánta importancia se le dio a la sal durante toda la historia de la humanidad. ¿De dónde crees que sale la palabra salario? La palabra salario que normalmente usamos para hablar del sueldo y de la paga de un trabajo también proviene o está relacionada con la sal. Fíjense si era importante que hasta esta palabra ha quedado relacionado al valor del trabajo. Ahora, amados hermanos, nosotros somos valiosos y hemos sido comprados con un precio muy alto, muy alto. El Señor nos redimió, nos compró, nos adquirió con su propia sangre. Y el Señor le dice a aquellos que le seguían, a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Somos lo más preciado que Dios tiene en este mundo. Somos sus hijos. Aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, somos sus hijos. Tenemos un valor importante para nuestro Dios por el costo que nuestra eternidad tuvo. Ahora, obviamente no solo el Señor hace mención de la sal y nos compara con la sal por su valor, que en este momento no lo tenemos incorporado en nuestra mente, porque la sal para nosotros es algo simple, algo que no tiene valor y no le damos la importancia que en aquel tiempo realmente tenía. Somos importantes. Pero somos importantes no solo por el precio que se pagó por nosotros, sino somos importantes por el uso o las propiedades que la sal tiene. Hermanos, dice que si la sal se desvaneciere,
¿Con qué será salada la tierra? ¿Con qué se le dará el gusto, el sabor? No vale más para nada. No tiene ningún sentido, ningún propósito. Mateo capítulo 5, otra vez. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué se va a usar para darle el sabor? ¿Qué se va a usar para darle conservación? No sirve más para nada. Y si la sal no cumple con el propósito por el cual se adquiere, pierde el sentido y el valor. No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Hemos sido comparados con la sal. Y a través de la influencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida, somos animados, somos desafiados a poder dar sentido a la vida de aquellos que nos rodean. Somos llamados a conservar la salud espiritual de nuestros hogares, de nuestras iglesias, del lugar en donde nos encontremos. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser ese sazón, ese aderezo que le tiene que dar un gusto diferente a lo que hacemos, ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo. Muchos van a trabajar y la viveza criolla, ¿verdad? Y ahí están los vivos. Trabajan cuando el patrón ve. Cuando el patrón no ve, no trabajan. Pero no tenemos que ser así nosotros. El patrón debe estar agradecido por tener empleados cristianos. Y tenemos que marcar esa diferencia y que el patrón pueda ver en nosotros esa diferencia. En el estudio no tenemos que andar haciendo trampas, ni haciendo trencitos, ni no sé cómo se le dice ahora. No sé, mis hijos no saben cómo se le dice ahora. No. Ellos no. En nuestra época, ¿cómo se decía? Trencito, cometa, machete. No sé tantos nombres que se le ha dado a aquellos que buscan copiar algo y buscar la forma de tener la respuesta o la información sin que el profesor se dé cuenta. No, amados hermanos, no. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en nuestro salón de clase. Si otros dicen palabrotas, nosotros no. Nosotros tenemos que darle otro sentido a la forma en que nos comportamos y que los demás puedan darse cuenta. Él es diferente. Él no es como los demás. Él tiene algo especial en su vida. ¿Debería ser así o no? Deberíamos marcar la diferencia. Cuando vamos a la iglesia, se tiene que palpar en nuestra vida lo que el Espíritu ha hecho con nosotros. Amados hermanos, miren lo que dice Marcos. En Marcos lo expresa de otra manera. Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Si la sal se hace insípida. ¿Qué es algo insípido? Algo que no tiene sabor. Algo que no tiene gusto. Entonces, somos lo que Dios ha comprado por un precio muy alto y que tiene que darle un valor agregado, un sabor diferente a la manera en que vivimos. Ahora te hago una pregunta.
¿La sal en sí misma se da sabor? A ver si me entienden la pregunta que estoy haciendo. ¿La sal sirve para la sal? No, ¿verdad? La sal sirve para cambiar aquello en lo cual se le mezcla, aquello en lo cual se pone. Y nosotros tenemos que ser eso diferente. Y qué bueno es cuando vamos a la iglesia y somos un montón de saleros, ¿verdad? Nos animamos, claro que sí, nos entusiasmamos con los cantos y ¿por qué no? Cuando llegue el tiempo, ojalá que la nueva normalidad lo permita, de saludarnos y darnos un abrazo y mostrarnos ese afecto. Pero en la iglesia en sí debemos marcar una diferencia notoria. Pero más notoria la diferencia tiene que estar en el mundo. Y nosotros siendo la sal, teniendo el Espíritu en nuestro corazón, por fe en Jesús, somos los que tenemos que afectar de una forma positiva, como lo hace la sal, en la vida de los que nos rodean. ¿Conoces a alguien insípido? ¿Tienes algún amigo, algún familiar? ¿Alguien insípido? ¿Cómo describes a alguien insípido? Cuando describimos a una persona que es insípida, ¿qué decimos de esa persona? Que no tiene buen trato, ¿verdad? Que no tiene buen trato, que le da igual, no le importa nada, reacciona de la misma manera con todos, no muestra interés por nada. Es alguien insípido. Pero no tiene que ser así el cristiano. Nos tiene que importar nuestra familia. Nos tiene que importar nuestra esposa, nuestros hijos. Y tenemos que actuar en consecuencia, no tomarlos o ponerlos en un lugar como si fuesen un accesorio de nuestra vida. No, debemos generar una influencia, una reacción junto a los que nos rodean para acercarlos a Dios. Dice entonces, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Nosotros fuimos sacados de este mundo. Nosotros éramos parte de la tierra, de lo que este mundo es, del barro, de la inmundicia del mundo. Y por la fe en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y podemos ahora, en comunión con Dios, a través de la influencia del Espíritu Santo y en el crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, tener un propósito. Y realmente sazonar, conservar la vida de los que nos rodean. ¿De qué sirve un cristiano que se dice ser cristiano y no comparte el Evangelio? ¿De qué sirve un cristiano que dice ser cristiano y no ama a los que le rodean? Porque en 1 Juan habla mucho acerca del amor. Y dice, ¿cómo puedes amar a alguien que ves y decís amar a Dios a quien no podés ver? Si realmente el amor de Dios está en tu vida, ese amor debe ser manifiesto a todos los que nos rodean. Entonces, el Señor nos ha comparado y nos ha asociado a la sal. Que en aquel entonces, en el contexto histórico en el que el Señor hablaba, la sal tenía un valor elevado.
La sal era un producto realmente con un costo alto que no podías encontrar en cualquier hogar. Y la sal, como propósito en los usos que la sal tiene, debemos compararnos y evaluar nuestra vida cristiana según la influencia que tenemos en los que nos rodean. Todos conocemos como por ahí por el 1500, y bueno, hay en otras religiones que es muy común. Los budistas tienen sus monjes y van a sus monasterios. Y ahí se encierran para adquirir el conocimiento y tener más luz y más sabiduría. Los católicos tienen también sus monasterios y allá iban los monjes, los curas a encerrarse en un lugar para buscar a Dios y encontrarse con Dios. Y ese no es el propósito de Dios para nosotros. Porque la sal no se beneficia en sí misma, sino que es buena y es útil cuando se le agrega a aquello que nos rodea. Aquello que queremos modificar o darle sabor. Entonces, para terminar, considera las palabras que el Señor ha dicho. Ten en cuenta que Él nos ha comparado. Pero vamos a estar viendo en la próxima reunión que estemos meditando en Mateo capítulo 5, que el Señor hace otra comparación. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Y hay una diferencia importante, y esto es simplemente un spoiler, como dicen hoy los jóvenes, un adelanto. La sal habla de lo que debemos ser. Habla del propósito que nuestra vida debe tener. Pero el Señor nos compara con la luz. Y vamos a estar viendo en la próxima reunión cómo la luz no solamente habla del ser, sino del hacer. Porque podemos ser muy cristianos para nosotros mismos. Podemos ser muy cristianos y tener mucha fe en Dios. Pero si eso no se nota, si eso no es notorio, si eso no modifica la vida de los que nos rodean, somos como una sal insípida, que no tiene ningún valor, ni produce ningún sabor, ni genera ningún tipo de conservación. Amado hermano, hermana, no te olvides. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y ojalá que tú, como yo, podamos realmente ser la sal en el mundo que nos rodea. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Padre, te ruego que nos des el valor, que nos des las fuerzas, la convicción de realmente ser sal en el mundo que nos rodea. Que podamos realmente dar sabor a la vida de aquellos que están cerca nuestros. Que realmente los que nos rodean pueden darse cuenta el condimento, el valor, el sabor que agregamos a sus vidas a través de la obra de Cristo y para gloria de tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.